Buenos días, hermanos, bienvenidos. Estamos otra vez reunidos aquí para que podamos juntos tener el privilegio de abrir la palabra del Señor. Hoy día domingo, día del Señor, estamos agradecidos porque la iglesia se congrega virtualmente, es verdad, pero es nuestra oración que pronto podamos hacerlo también físicamente, que este tiempo difícil pueda ir superándose. Confiamos en el Señor para todas estas cosas. Ustedes saben que en nuestra serie, Puestos los ojos en Jesús, estamos viendo temas de escatología. Hoy día vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada, el tiempo de angustia de Jacob. Estamos hablando de la tribulación. La semana pasada habíamos visto algunos puntos como, por ejemplo, ¿qué es la tribulación? Hemos explicado esto. Hemos visto también el tiempo que va a durar. Hemos visto por qué Dios es que envía su ira a este mundo en este tiempo de la tribulación, las causas de todo esto, ¿no? Y hoy día vamos a continuar con esto. Miren, veamos cómo comienza la tribulación. ¿Cómo comienza la tribulación? Miren, la tribulación no tiene por qué empezar necesariamente el día en que la iglesia sea arrebatada para reunirse con el Señor. En realidad las escrituras no dicen si esto va a suceder después de mucho tiempo, al instante, o quizás pase al inicio de la tribulación. No lo dice, pero creo que si podemos escudriñar la palabra del Señor, vamos a entender que va a ser poco tiempo lo que va a suceder en la tribulación después del arrebatamiento. Ahora, la tribulación, sin embargo, va a empezar con la firma de un tratado de paz entre el superlíder mundial, que en algún momento lo hemos visto, el anticristo, y el pueblo judío. Esto va a señalar el comienzo de los acontecimientos propios de las 70 semanas que predijo el profeta Daniel. Yo quiero que lea conmigo Daniel 9:27. Dice la palabra aquí, la primera parte, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es la firma de ese tratado de paz, ese pacto que hace el anticristo con el pueblo judío. Y dice después, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, este tratado de paz que firma el anticristo con el pueblo judío, en cierta forma va a garantizar la protección de Israel, de modo que el pueblo judío pueda tener la oportunidad de restablecer con toda normalidad el culto judaico y reconstruir el templo de Jerusalén. Se entiende que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido precisamente en la primera mitad de la tribulación, ¿no es cierto? Hasta ahí. Entonces, cuando termine la primera mitad, el anticristo va a sentarse precisamente en el templo y va a exigir que todos lo adoren. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por tanto, es evidente pues que habrá algún templo en Jerusalén. Este templo obviamente será edificado durante la primera mitad de la tribulación. Y entre paréntesis podemos nosotros darnos cuenta que los preparativos y materiales a la fecha para la reconstrucción del templo, así como los utensilios, los menajes y todo lo que se requiere para los cultos, prácticamente están listos. El pueblo judío lo tiene y está esperando el momento propicio para poder ya iniciar la construcción de su templo y para poder tener los cultos en ese templo. Recuerde algo, estamos empezando a ver los inicios de la tribulación y quiero decirle que en el sermón que el Señor Jesucristo predica, conocido más bien como el discurso del Monte de los Olivos, se halla una secuencia cronológica de la tribulación. Si usted estudia este pasaje, Mateo capítulo 24 y 25, va a encontrar esa secuencia cronológica de la tribulación. Esa secuencia gira en torno a Mateo 24:15, ese es el versículo central. Los versículos que siguen al versículo 15 nos hablan de la segunda mitad de la tribulación, todo lo que va a pasar en la gran tribulación propiamente dicha. Y los versículos anteriores a este versículo 15 nos hablan de esta primera mitad de la tribulación, los 3 años y medio primeros. Y es interesante notar cómo el Señor Jesucristo los describe gráficamente.
Y vamos a analizar este libro de Mateo, capítulo 24 y 25, para notar esa cronología y los acontecimientos que vendrán tanto en la primera mitad de la tribulación como en la segunda mitad de esta gran tribulación realmente. Muy bien, bien. ¿Qué encontramos? Mateo 24, lea conmigo, versículo 5, así empieza, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, la primera mitad de la tribulación va a ser, en principio, un tiempo de engaño espiritual. Si bien es cierto, ahora mismo hay tantísimos falsos profetas, muchos que dicen yo soy el Cristo y se sabe que es un engaño, y hay tanta gente que sigue estas falsedades. Sin embargo, en el tiempo de la tribulación esto se va a incrementar y va a encabezar este engaño el mismo anticristo y el falso profeta. El anticristo, cuando se proclame a sí mismo como Dios y quiera que todo el mundo lo adore, obviamente el engaño va a estar en su máxima expresión. Para lograr este propósito, el anticristo se presenta con una fachada de que es un hombre de paz. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Aquí se inicia también el juicio de los sellos. En esta primera mitad de la tribulación se dan los juicios de los sellos que se conocen en la Biblia. Entonces, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es el primer sello que se abre, y dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este versículo revela un jinete con caballo blanco. Quiero aclararle, este es el anticristo. Muchos piensan que es Jesucristo. No, es el anticristo. Y se nos dice que este jinete tiene un arco, pero no tiene flechas. Esto significa pues que militarmente, aunque este tipo es fuerte, sin embargo, hace sus conquistas iniciales a base de la diplomacia, con un mensaje de paz. Y ciertamente tiene éxito porque dice que sale una corona y sale venciendo y para vencer. Y va con hábiles maniobras, va a traer una paz falsa al mundo, pero que finalmente esto ni siquiera va a durar. De manera que es un tiempo de engaño espiritual, el tiempo de la tribulación, pero también es un tiempo de devastación social total. El versículo 6 de Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El periodo de la tribulación estará marcado por un aumento de inestabilidad de la sociedad. La sociedad totalmente inestable. ¿Por qué? Porque simplemente va a haber aumento de guerras, hostilidades entre las naciones. La paz que el anticristo en ese momento había instituido no va a durar y va a ser reemplazada por la devastación de la guerra mundial. Miren, Apocalipsis capítulo 6, verso 4, es el segundo sello, dice, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El jinete del caballo rojo simboliza la guerra, ¿no? Y creo que todos nosotros somos testigos de que el escenario político mundial cada vez se está volviendo más inestable. Hay naciones que tienen gobernantes sin principios, pero que tienen una capacidad nuclear ya, ahora mismo. De manera que hay factores que están empujando a que las guerras se puedan dar. Uno de esos es, por ejemplo, el factor económico. Hay países que quieren invadir otros por sus recursos naturales y cosas así. El mundo en verdad está listo para la guerra. Ustedes se darán cuenta también que hay un marcado odio hacia el pueblo judío. En la sociedad actual, que tanto los musulmanes, los palestinos, los árabes, quisieran destruir, desaparecer al pueblo judío, a la nación de Israel. Todo esto es parte de esto, y en la tribulación la situación va a ser mucho más horrorizada en todo esto. Miren, ¿qué más? Es un tiempo que estará marcado por la desesperación. El versículo 7 de Mateo 24 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como
como ustedes escuchan, según este versículo habrá hambre durante la tribulación. Y esto lo corrobora el versículo 5 y 6 de Apocalipsis 6. Lo que dice es el juicio del tercer sello. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañéis el aceite ni el vino. Si nosotros analizamos esto, entenderemos que en el tiempo de la tribulación habrá una gran hambruna en el mundo. 1 denario era el salario de un día. Es decir, 1 denario romano compraba 8 medidas de trigo o 24 medidas de cebada. Y esta cantidad alimentaba un promedio de unas 8 personas en un día. Ahora, pero en la tribulación, el asunto va a agravarse porque el suministro de alimentos va a ser 1/8 de lo que comúnmente podía ganarse con el denario. ¿Qué significa esto? Que el alimento va a durar para una sola persona. ¿Y el resto qué? Si esta persona tiene familiares, tiene gente a quien mantener, no va a poder hacerlo, va a haber un hambre terrible. Ahora dice el versículo ahí que no dañes el aceite y el vino. El aceite y el vino eran básicamente artículos de lujo. Con esto podemos entender que quizás los ricos no van a sufrir tanto el asunto del hambre y lamentablemente el hombre común no podrá pues comprar muchas cosas, muchos alimentos y muchos de ellos van a morir realmente de hambre. Nosotros estamos viendo que estas cosas comienzan a tomar forma en nuestro propio tiempo. Si bien es cierto que hay países prósperos en este mundo, pero también hay países donde literalmente la gente muere de hambre o alguna enfermedad relacionada con el hambre. Durante la tribulación, estas cosas irán de mal en peor. Y creo que hasta aquí nadie va a querer quedarse para este tiempo de la tribulación, ¿cierto? Seguimos, miren, este tiempo también va a estar marcado por enfermedades. El versículo 7 de Mateo 24 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. La palabra pestes ya nos da la idea de lo que es, ¿verdad? Son enfermedades, pestilencia. Nos dice que en este periodo de la tribulación, el aumento de la pestilencia será terrible, se va a extender desenfrenadamente entre la familia humana. Y nuevamente, en Apocalipsis, con el juicio del 4 sello se menciona esto. Mira lo que dice el versículo 8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Como ustedes pueden apreciar, si nosotros miramos al futuro a través de la palabra de Dios, nos está diciendo que un 25% de la población morirá en algún momento por estas plagas que estamos viendo en este 4º sello, ¿no? ¿Qué cosas son? Hambre, hay espada, hay fieras, pareciera que las fieras van a ser sueltas también en ese tiempo. Nosotros en la actualidad estamos sufriendo con el COVID y sus cepas, y estamos con esto de la primera ola, segunda ola, y están diciendo que va a haber tercera ola y quizás más. Imagínense cómo será el tiempo de la tribulación. Debe ser terrible. Si ahora mismo estamos en una situación inestable, económicamente, emocionalmente, en nuestra salud, mucha gente está muriendo o ha muerto. Imagínense otra vez, imagínense el tiempo de la tribulación, cómo será todo esto. Es más, este tiempo también va a estar marcado por desastres. El versículo 7 que estamos leyendo habla de terremotos. Mateo 24:7 habla de terremotos en diferentes lugares. Está diciendo que habrá terremotos y desastres naturales durante este periodo de la tribulación. Miren, Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 14 dice, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió
toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Como puede verse, los desastres se van a incrementar terriblemente en el tiempo de la tribulación. No solamente son los terremotos, sino también todo lo que es las entidades cósmicas van a sufrir de algún modo los embates de lo que va a ser la tribulación, y va a afectar esto, obviamente, a la humanidad entera. ¿Qué más? Miren, este tiempo va a estar marcada por deslealtad total. Si ahora nosotros vemos deslealtad en personas y esto nos sorprende, muchas veces nos entristece o nos enoja, imagínense el tiempo de la tribulación. Mateo 24, 10 y 12 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo, de acuerdo a este versículo, dice que va a haber traición, va a haber odio incluso entre las familias. De manera que aquí podemos ver que los hombres en aquel tiempo no se van a respetar para nada el uno al otro. El amor va a decaer, como dice, se va a enfriar, y va a haber deslealtad. El crimen violento va a aumentar y muchos van a morir a manos incluso de sus propios familiares. Quiero que entendamos algo. De algún modo, el mundo, la población, está siendo entrenada para ignorar el valor de la vida y los derechos de sus semejantes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Nosotros vivimos en un mundo que permite el asesinato de más de 55 millones de niños por nacer cada año. Con esto se transmite un mensaje simple: la vida no tiene valor. Igual, cuando vemos aumentos de muertos por causa de la eutanasia, muertes asistidas, permitidas o como quiera llamársela, sin embargo, estas muertes por piedad son aceptadas por la gente del mundo, y sabemos que finalmente lo que se hace es perder el respeto por la vida. Pareciera que en la época de la tribulación, sencillamente mucha gente va a ser como una carga para la sociedad, y me refiero, por ejemplo, a los ancianos, a los que tienen discapacidades, algunas enfermedades. Ellos van a ser simplemente exterminados. ¿Por qué? Porque la vida no tiene ningún valor a los ojos de las personas. Obvio, cuando el mundo acepta alegremente esa tonta noción que el hombre evolucionó, y evolucionó a partir quizás de formas de vida inferiores, que cuando muere es como un perro que simplemente va a la tumba y punto, ahí termina todo. Obviamente, pues, se vuelve fácil quitar vidas, no darle valor a la vida. Pero si los hombres se vieran los unos a los otros como lo que realmente son, creaciones únicas, creaciones de Dios hechos a su imagen y semejanza, creo que cada vida tiene un inmenso valor a los ojos que sí lo piensan. Entendamos esto. Estamos en tiempos difíciles y no se le está dando valor realmente a la vida humana. ¿Qué más? Miren, en este tiempo de la tribulación, la maldad y el amor al pecado van a aumentar exorbitariamente. Creo que el versículo 12 de Mateo 24 lo explica. Miren, la tribulación finalmente va a traer un aumento a la indulgencia por el pecado. El hombre va a dejar de lado todo lo que es la moral, va a dejar de lado todo lo que son sus principios, y simplemente se va a ir en desenfreno por el pecado. ¿Por qué? Porque después de que la iglesia ha sido arrebatada y no quede un solo creyente en este mundo, no habrá pues alguien que ore por esta sociedad. Ya no habrá familiares que estén preocupadas porque sus otros familiares sean salvos. Y obviamente el mundo va a estar literalmente de mal en peor, moralmente, sobre todo. Según Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, aclara esto. Y la última parte, el versículo 5, dice: tendrán apariencia de piedad. O sea, son gente que tienen esa apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Los primeros versículos dicen que los hombres en aquel tiempo
van a ser hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Miren, sin afecto natural, o sea, ya no hay ese amor filial, por ejemplo. Se ha perdido. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Lo que la Biblia también, Isaías dice, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y eso está pasando en nuestra sociedad actualmente también. Y dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es la característica principal de las personas, pero aumentadas en el tiempo de la tribulación. Y como decía, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa esto? Las personas dicen ser piadosas, pero se niegan a arrepentirse de sus pecados, se niegan a recibir a Jesús en sus corazones, se niegan a permitir que el Señor sea realmente el Señor de sus vidas. Nuestro mundo está dando las espaldas a Dios, pero declaman que son piadosos. Todos somos buenos. En el fondo no hay una persona que sea mala. Es lo que el humanismo enseña. Ahora bien, ¿qué más? Miren, va a ser un tiempo, a pesar de todo esto, en que la misericordia de Dios se siga manifestando increíblemente. Mira lo que dice el versículo 14 de este Mateo 24. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez, miren, en medio de este caos moral, en medio de este caos de la sociedad, tiempo de tribulación, donde los días serán muy malos, durante esos años Dios va a levantar personas que llevarán su mensaje a los confines de la tierra, y esta gran misión la va a encomendar, por ejemplo, en Apocalipsis 7:4 dice que lo va a encomendar a 144,000 judíos que van a llevar la palabra. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos son judíos que van a ser sellados en el sentido de que van a ser puestos ahí como un sello para que sean protegidos de los ataques del anticristo y todas sus hordas. Ellos van a querer hacerles daño a estos hombres judíos, pero simplemente no van a poder. Ahora, el sistema mundial de aquel entonces, de la época de la tribulación, y el propio anticristo no van a poder hacer nada para detener a estos hombres en su tarea de evangelizar al mundo. Ahora, no solamente son estos 144,000, también hay dos testigos. Apocalipsis 11, del 3 al 4 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 predicadores, en cierta forma misteriosos, pues predicarán la palabra de Dios, y todos los intentos por detenerlos fracasarán hasta que el Señor permita que sean asesinados. Sus cuerpos obviamente van a yacer en las calles una vez que han sido asesinados durante 3 días. El mundo va a celebrar sus muertes, pero después ellos van a resucitar, se van a levantar y van a ascender al cielo. ¡Qué tremendo! De manera que incluso en una hora oscura que vendrá sobre la tierra, Dios hará que sus hombres, sus siervos, proclamen su verdad a un mundo que necesita desesperadamente escucharlo. Y ¿sabe? Hay millones de personas en ese tiempo que van a ser salvados por la gracia de Dios a raíz de la predicación de estas personas. ¿Qué de ti? Hoy en día hay personas que están predicando el mensaje de la palabra de Dios y tú la escuchas. ¿Qué de ti? ¿Vas a esperar quizás aquel tiempo? ¿Lograrás escuchar a esos predicadores o antes de eso serás engañado y estarás a merced del anticristo? ¿Qué de ti? Yo te invito a que ahora mismo pienses en todas estas cosas y busques la salvación en Cristo Jesús. Ahora, hemos visto cómo inicia la tribulación, pero ¿cómo continúa la tribulación? Esto es lo segundo que quiero ver. Miren, ¿cómo continúa la tribulación? Hemos dicho que el versículo 15 del libro de Mateo 24 es el central.
allí empieza la gran tribulación propiamente. Mira lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, y recuerden que hemos leído Daniel 7, miren, vamos a entender que estos días son días traicioneros. ¿Por qué? Porque el anticristo, que había firmado un pacto con el pueblo judío, ahora los traiciona, ahora lo rompe, ahora lo desconoce y simplemente él ingresa al lugar santísimo en el templo, que ya fue reconstruido en Jerusalén, y se declara a Dios y exige que todos lo adoren. De manera que estos días son días traicioneros, son días terroríficos también, porque después de esto, mira lo que acontece, el verso 16 de Mateo 24. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Miren, en todo este tiempo empiezan días de intensa persecución. Los versículos que hemos leído, Jesús les revela a los judíos que cuando vean al anticristo afirmando ser Dios, simplemente deben huir, deben escapar. ¿Por qué? Porque esto va a marcar el comienzo de un periodo de persecución terrible, básicamente contra la nación de Israel. Una persecución como nunca el mundo lo haya visto. Como digo, básicamente contra el pueblo de Israel, pero también contra todas esas personas que en un momento entienden el Evangelio y aceptan a Cristo en su corazón en esos días. En verdad la persecución va a ser terrible. Si usted analiza, y le dejo como tarea, si usted analiza Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 17, va a encontrar que Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Israel. Ahí, por si acaso, se representa al dragón como Satanás, a la mujer como el pueblo de Israel. Es importante que entendamos eso. Y ahí pues se detalla cómo Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Israel. Nunca lo ha logrado, hasta ahora que piensa que lo va a lograr, y por eso es que inicia una persecución feroz contra este pueblo. ¿Qué va a pasar? Muchos israelitas, mucho pueblo de Dios va a morir. Muchos creyentes van a morir. Algunos de ellos, o quizás muchos, van a seguir al anticristo. Qué lamentable. Pero un remanente va a ser salvo finalmente. Ahora, esto va a ser pues días de intenso dolor. Mire cómo cataloga el Señor Jesucristo este tiempo en el versículo 21 de Mateo 24. Mire lo que dice: habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como ustedes pueden notar, en un solo versículo, el Señor Jesús encapsula uno de los momentos más horribles de la experiencia humana. Al parecer, las tragedias que mencionamos en la primera mitad de la tribulación se van a intensificar y serán mucho peores en este segundo tiempo de la tribulación, estos 3,5 años finales de la tribulación. Un pequeño vistazo de algunas cosas nos puede ser útil para que podamos entenderlo mejor. Miren, en este periodo habrá 2 conjuntos de juicios intensos que tendrán lugar durante esta segunda mitad de la tribulación. Estos juicios se conocen respectivamente como juicios de las trompetas y juicios de las copas. Si hasta aquí nos hemos dado cuenta de la magnitud de todo lo que va a venir, de los juicios, de las devastaciones del mundo, ahora lo que se viene es mucho más intenso y mucho más devastador que como se dieron en el primer periodo. Vamos a ver un poquito lo que acontece con los juicios de las trompetas. ¿Qué va a pasar? Va a afectar 1/3 de la vegetación de la tierra, que va a ser destruida. 1/3 de los océanos se van a convertir en sangre. 1/3 del agua dulce del mundo se contamina. También van a ser afectados el sol, la luna, las estrellas. Demonios van a venir a atormentar a los hombres. Y miren, estos demonios tienen el poder de atormentar a los hombres durante 5 meses. No van a matarlos, pero el dolor será tan intenso que los hombres van a querer morir, pero la muerte va a huir de ellos. Tiempo terrible. Y quiero decirle algo: a pesar de todos los desastres y dolores que atraviesa la gente, en realidad, ¿cuál es su reacción? Sería interesante preguntarse esto, ¿no? ¿Cuál es su reacción? La gente no se arrepiente.
blasfema contra Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Qué terrible! Y qué tristeza también ver el corazón tan duro de las personas que, pese a que han visto todo lo que está aconteciendo, pues sencillamente siguen sin arrepentirse. Con los juicios de las copas, el asunto continúa así de terrible. Va a haber una especie de llaga cancerosa que se va a derramar sobre la humanidad. Y otra vez las aguas del mar y el agua dulce también se van a convertir en sangre. Toda criatura del mar va a morir. El calor del sol se va a intensificar terriblemente y los cuerpos de los hombres van a ser quemados literalmente por el calor del sol. Va a haber un terremoto de tal magnitud que las islas del mar se van a hundir, todas las montañas de la tierra se van a desplomar y además de esto las principales ciudades de la tierra van a ser destruidas. Todo esto va a acontecer en estos juicios que se van a venir en esta etapa, la segunda parte de la tribulación. Miren, hermanos, amigos, estamos haciendo un vistazo somero de eventos que tendrán lugar durante la tribulación. Será una época de horrores y pruebas indescriptibles. Sin embargo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no deberías preocuparte por esto. Si tú estás seguro que el Señor un día te rescató, te salvó, tú entendiste el Evangelio, te arrepentiste y aceptaste al Señor, debes estar confiado en Él, porque el Señor de todo esto te va a librar. Pero, si no tienes a Cristo en tu corazón, deberías preocuparte, porque en verdad la ira de Dios se derrama sobre este mundo. Yo te invito, te desafío a que vengas a Jesús y nazcas de nuevo, que es muy importante. Una tercera cosita, miren, estos días son días relativamente cortos. Son 7 años y relativamente son cortos. Miren lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La palabra del Señor nos dice que incluso en medio de su ira, Dios recuerda la misericordia. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, léalo conmigo, es precioso, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios es misericordioso, ¿sabe? Y por eso mismo es que acorta estos días de la tribulación. El mismo Señor dice que si no fueran acortados, nadie sería salvo. Por su misericordia, Dios acorta estos días de la tribulación para que el remanente sea salvo. Tú puedes ser parte de ese remanente. Dios te ama. Y su misericordia lo ha mostrado al morir en la cruz del Calvario por ti. Su amor y misericordia han sido manifestados en esa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, morir por ti, derramar su sangre preciosa por ti. ¿Para qué? Para que tú no pases por este tiempo de tribulación, para que tú seas salvo de la ira, para que tú puedas ser realmente hijo de Dios. Dios te ama y no quiere que te pierdas, no quiere que pases por la tribulación. Esta mañana yo te invito, arrepiéntete y acepta a Jesús, acepta a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. La gran pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una respuesta sencilla, pero profunda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, amado Dios, porque en tu palabra nos muestras acontecimientos que van a pasar en el futuro, Dios, bendito Dios. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos, Señor, que hace bien el tiempo en que tu ira se derrama sobre este mundo. Pero te ruego, Padre, que tu misericordia, que es eterna, que cada día se renueva, se manifieste, Señor, en cada persona que nos escucha, en cada persona, Señor, que quizás te ignora,
te da las espaldas. Ten misericordia, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.